Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 18 de noviembre de 2016. 18 de noviembre de 2016, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En libertad, Andrés Felipe Arias. En una emocionante audiencia, el juez de la causa lo dejó en libertad mientras sigue el tratamiento de su extradición. Los odios infinitos de Santos. La tarea mezquina y abyecta del embajador de Colombia en Washington. Lo único que puede mostrar como resultado de su gestión es la persecución contra un hombre inocente y contra una familia que quedó a la deriva, su esposa Catalina y sus hijitos, Juan Pedro y Eloísa. Muy valiente, señor embajador. Usted con razón fue ministro de la Defensa. Qué valor el suyo. Pero ayer, el juez de los Estados Unidos, en últimas, consideró que Andrés Felipe Arias es un perseguido político. No es un condenado por una justicia imparcial, sino un perseguido político, y lo dejó en libertad, con una fianza puramente teórica, con unas obligaciones que cumplirá con gusto. Tiene que pasar todas las noches en su casa. Andrés Felipe no se desprenderá de su mujer y de sus hijitos, y no necesita para eso que se lo digan los jueces. Libertad para Andrés Felipe Arias, el significado y el alcance de esa decisión. Dijo Andrés Felipe Arias: el día que los colombianos volvamos a creer en la justicia, ese día habrá paz. Cuando la Corte Suprema de Justicia obra como un partido político, que eso fue lo que hizo, y de lo que queda constancia en unas grabaciones que aparecieron, que ya les transmitimos a ustedes y donde no queda duda ninguna de que esa corte, la corte de ese momento cuando menos, la que condenó a Diego Palacio y la que tiene en la cárcel a Luis Alfredo Ramos y la que condenó a Andrés Felipe Arias, obró como un partido político, no como un juez. ¿Puede decirse algo peor de un juez que obre como un partido político? Eso se dice del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y de esta Corte Suprema de Justicia, la que condenó a Andrés Felipe Arias a 17 años de prisión por un delito que nunca cometió. El derrotado acuerdo final presentado como nuevo, pero en el mismo envoltorio, es exactamente el mismo acuerdo final. Hoy hablaremos con Rafael Nieto Loaiza, uno de los miembros más destacados del equipo del Centro Democrático que está estudiando lo que presentan como un nuevo acuerdo. Y así lo viene presentando Santos, que es un tramposo profesional. Ayer estuvo en los Estados Unidos y la pasó muy mal, reunido con unos parlamentarios que le dijeron: a ver, cuéntenos cómo es el problema de las drogas. Dijo: no, es que me tienen que dar tiempo a que funcione mi estrategia. ¿No lleva 6 años gobernando? ¿No lleva 6 años con una estrategia clarísima, que es la de estimular a los narcotraficantes? Usted es el grande estímulo de las FARC como narcotraficantes. No convirtió 50.000 hectáreas de coca sembrada en 250.000 por casualidad. Es que se dedicó a eso. Usted sí tuvo una estrategia, la aplicó y tuvo éxito. Quintuplicar las drogas en Colombia y arruinar las posibilidades que este país tenía de desarrollo, de vivir en paz, de que los colombianos trabajaran con seguridad. Se lo preguntaron en los Estados Unidos y desde luego contestó con un chorro de babas. Terminó subiendo ayer, después de una jornada de altas y bajas. El dólar subió a 3.158 pesos. El barril WTI de petróleo
bajó a 44.93. El café y el azúcar tuvieron pequeñas bajas, las bolsas estuvieron tranquilas. La defensa de Colombia en La Haya. Podremos aprovechar también nuestra conversación con Rafael Nieto, que es un excelente internacionalista, para que nos cuente al fin qué fue lo que hicieron. Colombia dijo que se iba a retirar y que no iba a alegar más en la Corte Internacional de Justicia. ¿Son dos procesos distintos? ¿Es uno solo? Que nos hagan claridad. Condenados militares por falsos positivos de Soacha. Esto es una iniquidad y eso es lo que le va a pasar a los militares colombianos. En Soacha, dicho sea con todo respeto, había unos bandiditos que salían de Soacha para hacerle mandados al narcotráfico en la zona de Ocaña. Explíquenme, ¿qué tenían que hacer unos muchachitos de Soacha en Ocaña? Mandados al narcotráfico. Eso era lo que se iban a hacer. Y los pillaron, los dieron de baja y ahora los militares a la cárcel. ¿Qué es lo que le espera a todos los militares colombianos si se acaban de entregar a esta justicia paralela, inventada, diseñada y construida por las FARC para condenarlos? Y parece que no se han dado cuenta. El presidente de Acore como que no ha entendido qué es lo que les va a pasar a todos. Esto, lo que les pasó ayer, la sentencia infame que dictó un juez condenando a 20 y tantos militares por la muerte de unos bandidos que salieron de Soacha hasta Ocaña, ¿nos quieren explicar a hacer qué? ¿De paseo? ¿De turismo? El Hospital Universitario del Valle en ley de quiebras. Pero tranquilos, no se preocupen, que es que hay 250 hospitales en la misma situación. Entonces ahora hablan de desgreño administrativo. ¿Quién tenía que ocuparse de ese tema? ¿Quién? Y las EPS no pagan. ¿Y por qué no pagan? ¿A las EPS les paga el gobierno? Lo que hay es una crisis pavorosa en la salud. Crisis que asoma y que muy pronto llegará. Por este momento tenemos al Hospital Universitario del Valle, uno de los hospitales más importantes del país, en ley de quiebras, con sus servicios cerrados. Esto es lo más melancólico que ha habido en la historia de Colombia en materia de salud. Y lo que se viene encima. ¿Quién le van a vender a Café Salud? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Qué negocito hay ahí? Y como están hablando de todos estos temas y de todas estas ventas, pues hay que hablar también de Electricaribe. ¿Van a vender a Electricaribe? ¿Qué es lo que está pasando con Electricaribe? Es que no sirve, es que no hay gestión, es que no sabe cómo prestar los servicios y se le entregan al gobierno para que el gobierno la mejore en 2 meses, que pueden extenderse a 4 meses. ¿Y eso es serio? No, eso no es serio. Eso no es serio, como no es nada serio en este gobierno de Juan Manuel Santos. Los costeños se van a quedar sin luz, pero con la satisfacción de haber votado por Santos. Marcha de centrales obreras contra la reforma tributaria. La marcha se hizo en Medellín y las que vienen. Ya las universidades descubrieron que el tema es con ellos, porque todas las universidades tienen estructura de corporación o de fundación. No son sociedades anónimas, no pueden serlo. Y las castigan tributariamente porque Cárdenas descubrió que estas instituciones sin ánimo de lucro son instituciones muy propicias para la evasión, como la Federación Nacional de Cafeteros, doctor Cárdenas. Y entonces resuelve castigarlas a todas y acaba todos los procesos culturales, todos los procesos que se hacen para favorecer la salud, las fundaciones, la Fundación Mollis y Tiragut, por ejemplo, la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo, la Fundación Carlos Artila Lule en Bucaramanga, que es ejemplo en América. Pues entonces a castigarlas tributariamente porque hay bandidos que utilizan las fundaciones. ¿Qué tal la propuesta? A esos bandidos castíguelos
y a las fundaciones permítales que sean lo que deben ser y no castiguen el espíritu asociativo de los colombianos, que ya bien castigados están. El plantón en Medellín por libertad de Luis Alfredo Ramos. Mañana sábado habrá un plantón en Medellín para exigir la libertad de Luis Alfredo Ramos, que recordemos lleva 3 años y 3 meses preso, porque es un sujeto muy peligroso para la sociedad colombiana. Lo decíamos y lo repetimos, es muy peligroso el mejor alcalde que ha tenido Medellín en cuántos años, el mejor alcalde que fue del país, el mejor gobernador de Antioquia en cuántos años, el mejor gobernador de todos los gobernadores de Colombia, el mejor presidente del Congreso de la República, un hombre inmensamente peligroso. Y eso, y lo detiene la Corte y se queda ahí con él. Sí, es que realmente no hay razón para que se vaya para su casa a seguirse defendiendo del proceso del que le quieran montar, con testigos falsos, por supuesto. De esos testigos ya hay por lo menos uno preso y condenado por falso testimonio, pero el proceso contra Luis Alfredo Ramos sigue. Corte Suprema de Justicia, ¿ustedes aspiran a tener un lugar en el corazón de los colombianos? ¿A que los colombianos la respeten? ¿A que los colombianos crean en la justicia cuando cometen estas iniquidades? Mañana plantón en Medellín para exigir la libertad inmediata de Luis Alfredo Ramos. Rusia se retira del Estatuto de Roma. Esto es de una enorme gravedad, porque por ahí seguirán muchos que dicen, no nos vamos a someter a los juicios del Estatuto de Roma, nos vamos. Ahí no vamos a esperar justicia, un golpe mortal a la estructura del derecho internacional público en el mundo. Corea del Sur fortalece sus sistemas balísticos para defenderse de Corea del Norte, de sus hermanos. El exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, fue detenido por corrupción. Se habla de que este hombre recibió en coimas 66 millones de dólares. 66 millones de dólares. Sigue el escándalo por corrupción en el Brasil. Y a propósito, ¿y cuándo se van a hacer los debates judiciales en Colombia sobre ese particular? Ayer salió el fiscal en unas declaraciones que nos estremecieron. 20 billones de pesos de las autoridades regionales, 20 billones fueron contratados irregularmente. Se perdió la platica, esa es la de la mermelada, se la robaron. 20 billones de pesos, esos son 7.000 millones de dólares. Óiganme, 7.000 millones de dólares. Señor fiscal, ahí está la reforma tributaria. Ahí está y sobra. ¿Cuándo va a iniciar usted los procesos? ¿Cuándo va a meter a la cárcel a esas mallas de contratistas que usted denunció ayer? Pase de la denuncia a los hechos, que para eso tiene el poder de investigación que le confirieron al elegirlo fiscal general de la Nación. No hay billetes en Venezuela. Han tomado una medida muy sabia, y es que la gente no puede retirar de sus cuentas en los bancos más de una cantidad equivalente a 15.000 pesos colombianos. De manera que usted se quedó sin plata, va al banco y el banco no le puede dar más de 15.000 pesos, porque físicamente no hay billetes. Pero tranquilos, que siga Maduro, que siga el mismo régimen, que acabe de acabar con Venezuela, un país que ni siquiera, por Dios, puede fabricar billetes para que la gente saque su plata del banco. Santísimo Padre, el daño que usted le hizo a Venezuela no se lo había hecho nadie en la historia. Protesta laboral en Chile. Los sindicatos chilenos pedían, oigan pues, 4% de aumento del salario y les dieron 3.12, y están protestando contra Michelle Bachelet.
del 4 al 3.12. Chile, un país arruinado, deshecho, despedazado por Salvador Allende y por sus amigos marxistas, empezando por Fidel Castro, fue recuperado en el gobierno del señor Pinochet, tan odiado como se quiere y tan equivocado en otros temas como ustedes quieran, que convirtió a Chile en la potencia económica de América. Hoy las discusiones entre los sindicatos es en un aumento del 4 o del 3.12%, parecido a Venezuela, ¿no?, que tiene inflación que va para este año en 800%. Emmanuel Macron es un candidato a la presidencia de Francia, pero un candidato muy sui generis. Tiene 38 años, es contestatario, se le enfrenta a todo el establecimiento, es un movimiento reformista y ya lanzó su candidatura. Y hoy en la historia vamos a ver si recordamos a Napoleón sobre el puente de Arcole o si podemos recordar el asesinato de un fiscal en Venezuela. A ese muchacho lo van a matar, Danilo Anderson. De todo esto y de mucho más hablaremos en las próximas horas con ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad. Buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 18 de noviembre del año 16. Son las 6:24 de la mañana. La Corte del Distrito Sur de Florida le otorgó libertad bajo fianza al perseguido político colombiano Andrés Felipe Arias Leiva, luego del traslado del expresidente Álvaro Uribe Vélez al país del norte para hacerle frente al linchamiento político asusado por el gobierno castrochavista que preside el sátrapa cundiboyacense Juan Manuel Santos y el embajador Juan Carlos Pinzón, quien orquestó todo lo sucedido. Arias Leiva, injustamente encarcelado el 24 de agosto de 2016, recibió el respaldo del ex embajador en los Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, quien aseguró que el poder judicial en Colombia no funciona de manera independiente. Reich, quien también fue subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos de George Bush. Según el más prestigioso columnista de Colombia, don Plinio Apuleyo, autor del libro Cárcel o Exilio, al exministro Arias le cobraron la cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe de la oposición en Colombia, al gobierno que fraudulentamente preside el comandante de Santiago. En Colombia, el sistema judicial se utiliza para impedir que el expresidente Uribe tenga éxito, lo mismo que otras figuras emblemáticas con un expediente limpio, que tuvieron que tomar el camino del exilio por no tener garantías judiciales. Otros, doctor Londoño, si no los matan con bombas Lapa, los encarcelan, como lo hacen con el doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Doctor Londoño, se hizo justicia con Andrés Felipe Arias. Sí, señor. Los jueces en los Estados Unidos entendieron que Andrés Felipe Arias es un perseguido político. Le van a seguir tramitando su solicitud de exilio, de asilo, pues técnicamente hablando, para que pueda vivir en los Estados Unidos. Le van a permitir trabajar, le van a permitir estar con su familia mientras se defiende y mientras se decide una extradición que sería una iniquidad, porque sería mandarlo a que lo asesinen aquí en Colombia. Claro. Eso pues está perfectamente claro. Pero por ahora lo que tenemos es la infinita emoción, sí, señor, de que los jueces americanos lo pusieron en libertad, de que anoche pudo pasar con su bellísima esposa Catalina y con sus hijitos, que han sido las grandes víctimas de esta conducta miserable y cobarde del presidente y de nuestro embajador en Washington. Del sátrapa. Qué dolor una persona de esas calidades como el doctor Pinzón
verlo cometiendo estas atrocidades, estas villanías y estos actos cobardes. Qué dolor en el alma el que podemos sentir. Era sin duda la figura para mostrar en el santismo, y ahora claro, tenía que salir parecido a Santos. Se puso de este tamaño. Pero bueno, lo importante es celebrar, lo importante es festejar, lo importante es recordar que hay justicia todavía en el mundo y que Andrés Felipe Arias pudo volver ayer al seno de su hogar, donde esperamos que se quede. Mientras en Colombia no haya un partido político que se llame Corte Suprema de Justicia, sino que haya jueces de verdad que impartan justicia como magistrados imparciales, pulquérrimos, dignos de confianza y dignos del pueblo colombiano y de todos los países de la tierra. Por ahora está al nivel del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, una y la misma cosa. Eso fue lo que en pocas palabras dijo el juez de los Estados Unidos. Aquí no tengo un procesado ni un sentenciado. Lo que tengo es un perseguido político. Váyase para su casa. Andrés Felipe Arias, usted dijo que no le perdonaban la cercanía con el presidente Uribe. No, lo que no le perdonaron es que podía ser presidente de Colombia. Sí, señor. Como no se lo perdonaron a Óscar Iván Zuluaga, como no se lo perdonaron a Luis Alfredo Ramos, aquí no le perdonan a nadie que pueda ser un buen presidente de Colombia. Se necesita un presidente como este que permita el robo, como lo denunció ayer el fiscal general de la Nación, de 20 billones de pesos en mermelada. Y nos van a hacer una reforma tributaria. Y se robaron, es decir, 7.000 millones de dólares. Se robaron estos sinvergüenzas. Pero para eso necesitan un presidente como Juan Manuel Santos. Un presidente como Andrés Felipe Arias jamás hubiera permitido semejante cosa, como nunca la permitió el presidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, muy bien. Eso fue pues lo que pasó ayer. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. El sector minero energético en Colombia sigue en crisis. Los expertos insisten en que no hay una política minera en el país y que las comunidades sobreempoderadas están echando al traste cualquier posible desarrollo en el sector. La Corte Constitucional, además, con su decisión sobre el papel de los consejos municipales, que pueden hoy avalar o impedir desarrollos mineros en sus territorios, ha puesto una nueva piedra en el camino hacia un desarrollo sostenible y responsable. La producción de petróleo, por otra parte, doctor Londoño, sigue cayendo y pasó de 859.000 barriles diarios en el mes de septiembre a 846.000 barriles en el mes de octubre, una reducción del 1,47%. De manera que los ingresos petroleros para el gobierno nacional central seguirán en cero, mientras el precio internacional del crudo no suba. La bonanza se despilfarró y hoy por hoy no hay cómo pagar las obras que se adelantan en el país y estamos en una crisis fiscal cada vez más grave. El sector industrial crece, pero la confianza de los consumidores sigue cayendo. El DANE publicó ayer, doctor Londoño, que la producción industrial creció en 4% y el personal ocupado subió en un 0,7%. Sin embargo, Fedesarrollo en su encuesta de opinión al consumidor indica que a pesar de una aparente mejoría en el componente de condiciones económicas, la confianza de los consumidores sigue cayendo, especialmente en los estratos medio y bajo. Con relación a los datos de 2015, el índice de confianza al consumidor cae en todos los niveles socioeconómicos. Doctor Londoño y compañeros de la mesa, universidades y profesores expresan su preocupación por varios puntos de la reforma tributaria que se tramita en el Congreso. De un lado, la ampliación de la base de quienes declaran renta afectará los ingresos de los profesores y la reducción del porcentaje de los gastos de representación y bonificaciones exentos también. De otro lado, la intención de gravar los ingresos de las fundaciones sin ánimo de lucro podría quebrar a las universidades privadas. Las partidas para las universidades públicas también se ven afectadas en la nueva reforma y así los perjudicados serán los jóvenes bachilleres que sufrirán matrículas impagables y universidades públicas sin cupos. Ojalá la nueva ministra de Educación asuma la vocería del sector, tal como lo ha hecho con las TIC el ministro David Luna. Prosperidad para todos.
Bueno, la cifra que yo tengo de industria y de comercio es una caída del 4%. Revisemos eso, Santiago, para que podamos estar de acuerdo. Yo ayer hablé de un 4% de caída en el crecimiento del PIB. El dato que publica el DANE ayer es ese, sube un 4%. Un incremento ¿Cuánto? del 4% en la producción industrial del país. Bueno, yo tengo la cifra de menos 4% hasta el mes de septiembre, pero Este es mes de octubre, ¿no? bueno, pero miremos cuál es el proceso acumulado. En todo caso, la situación del país es dramático. Eso es incluyendo a Reficar, desde luego, Sí, en ese 4%. sí. Creo que sin Reficar es 0.9 o algo así en el mes de septiembre, pero en el mes de octubre, perdón. Pero acumulado todo el año, me parece que la caída va en el 4%. Verifiquémosla. En todo caso, la situación económica del país es dramática. No habló usted de la crisis en los hospitales, que es otra crisis que se nos vino encima. El Hospital Universitario del Valle tiene cerradas muchas de sus dependencias. Vaya usted pues a ver esto, cómo se puede manejar. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Cada día que pasa, Colombia se estremece con las nuevas revelaciones sobre el escándalo de la infiltración que hizo la Dirección Nacional de Inteligencia en cabeza del almirante Chandía a la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia de la República. En reportajes, el almirante se ha dedicado con todos sus esfuerzos a negar cualquier interés en el caso, que desembocó con una investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga, de su hijo David Zuluaga, de su asesor Luis Alfonso Hoyos, inclusive del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En entrevista para una radio local el día de ayer, el exdirector del CTI, quien fuera compañero de labores del exfiscal Eduardo Montealegre y de Fernando Perdomo, vicefiscal, se reafirmó en que de la oficina del almirante le entregaron el documento que exhibió en redes sociales y que ha negado este almirante, que sirvió para emprender una investigación que afectó la imagen de la campaña de Zuluaga presidente. Quintana, en las últimas horas, ha dicho que en la investigación que él adelantó, no se pudo comprobar que se hubiera interceptado el proceso con la narcoguerrilla de las FARC, como se señaló en su momento. Ante la presión de los medios de comunicación, el almirante resolvió salir a negar estas reuniones con Quintana, previas a su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, donde le pedía el señor almirante a Quintana que no lo involucrara en la declaración, que no dijera que el anónimo y los testigos, los dos hackers, el español Revert y el ecuatoriano Daniel Bajaña, tenían contratos con la Dirección Nacional de Inteligencia. Por ahora, lo único cierto es que estas declaraciones comprueban que desde el Ejecutivo se persiguió e hizo montaje a Óscar Iván Zuluaga para que no llegara a la presidencia. Esa persecución contó con el oscuro trabajo del hacker Revert, que infiltró la campaña y quien, según dijo la representante María Fernanda Cabal, era compañero de trabajo del abogado de las FARC Enrique Santiago en una compañía chileno-cubana de un sujeto perteneciente al G2 cubano. Ante este panorama, los colombianos ya podrán entender cuál es la verdad y qué había detrás de esa campaña de desprestigio en contra de Óscar Iván Zuluaga presidente. Pero no nos dejemos perder en minucias, esto es muy fácil. El doctor Quintana mostró el papel sobre cuyas bases se adelantó el proceso contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Lo mostró y lo entregó y ahí lo vimos. ¿Tiene otro almirante? ¿Tiene otro la fiscalía? ¿Por qué no nos lo muestran? Si hay otro papel y hay otra denuncia y hay otras bases sobre las cuales se inició esa investigación, muéstrenlas. Muéstrenlas. Eso ocurrió hace tiempos y en eso va envuelta la suerte de todo el sistema democrático del país. Si esas elecciones fueron sucias y amañadas, tenemos un presidente espurio, que es lo que tenemos. Hay otro documento. El doctor Jaime Lombana, que es tan grande penalista, tiene que saber que un documento se controvierte con otro. Es que es elemental. No, el doctor Quintana está diciendo mentira, ese documento no es. A ver, entonces muéstrenos el que sí es.
Y explíquenos por qué el almirante Echandía invita a su casa al doctor Quintana. Y lo sube por el ascensor de servicio para que las cámaras no lo capten, y Quintana ya lo dijo: tengo la prueba, lo que significa que tiene grabaciones donde podrá comprobar públicamente que sí existieron esas advertencias de parte de Echandía a Quintana y que sí existieron esas reuniones que ponen en una duda enorme la actuación legítima que pudo tener la Dirección Nacional de Inteligencia. Otro ya se hubiera caído, pero estos son los tenebrosos organismos de inteligencia que siguieron a las formas de inteligencia inventadas y puestas en marcha desde el nazismo alemán. Esto es igual, esto es de Hitler a Echandía, o que nos demuestren lo contrario. Y Echandía que se apreste a probar otras cositas como las que hizo en el caso del almirante, de su compañero de armas, el almirante Arangovachi. A ver eso cómo fue, almirante. Y cómo son otras cositas que vale la pena que usted le explique al país. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Atlético Nacional con toda su artillería se coronó campeón por tercera ocasión de la Copa Águila, tras vencer anoche 1-0 a Junior en el partido de vuelta de la final jugado en el estadio Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. El único gol del encuentro fue anotado por Andrés Ibargo en el minuto 32, luego de un gran pase de Orlando Berrío. En el compromiso de ida jugado en Medellín, el equipo antioqueño había ganado 2-1. Nacional completó su tercer título en este 2016, Superliga, Copa Libertadores y Copa Águila. Todavía le faltan 3 competencias por disputar en lo que resta del año: la Liga Águila, Copa Suramericana y Mundial de Clubes en Japón. En la Liga está el líder y clasificado a los cuadrangulares finales. En la Copa Suramericana juega la semana entrante el partido de vuelta de la semifinal en Medellín frente a Cerro Porteño. La ida terminó 1-1. Y el Mundial de Clubes lo jugará en Japón en diciembre, donde llega directamente a semifinal y dependiendo de los resultados podría enfrentarse al Real Madrid en final. A propósito del Mundial de Clubes, Nacional se enfrentará en semifinal el 14 de diciembre al ganador del partido entre el Mamelodi Sundowns, que es el campeón de África, y el ganador del partido de Japón y el Auckland City, campeón de Nueva Zelanda. El objetivo principal del equipo verde es esta competencia en Japón. En el camino siguen ganando títulos y los colombianos pensando si Reinaldo Rueda es el técnico que necesita la selección tricolor. Por el lado del Junior se despide el 2016 con las manos vacías. Esperemos le den continuidad a su técnico Giovanni Hernández, que nos gusta bastante, doctor Londoño, no solo como jugador, sino que poco a poco va adquiriendo experiencia como técnico. Muy bien. Vi la primera parte de ese partido, me pareció sencillamente horrible, horrible. Un partido de pasecitos cortos para atrás y otro pasito para adelante y otro pasito para atrás de ambos equipos. A ninguno de los dos le vi fútbol, no hubo situaciones de gol, era un partido detestable. Seguramente cuando mi aburrillo se compuso, probablemente. Esperemos. Bueno, es la final de la Copa Águila, esperemos que la Liga sea mejor. Bueno, lo cierto es que Nacional queda campeón, mientras tenemos una selección Colombia que pierde, y cuando gana es por casualidad, como ganó en Asunción, Paraguay. No me digan de otra manera que un equipo sin llegar nunca al otro arco, en el minuto 93 o 94 hace un gol y que eso no es por casualidad. La buena suerte, la buena estrella, y ojalá la sigamos teniendo. Pero eso es con fútbol. Eso es con fútbol. El que no mostró aquí contra Chile y el que, ahí sí que es cierto que no mostró en San Juan, Argentina, contra Argentina, donde le metieron una goleada que pudo ser peor. Y eso pues no era problema de que faltaran los 2 centrales, sino que faltó todo. Faltaron ideas, faltó organización, faltó todo. ¿A qué juega el señor Pekerman? Exactamente, no hemos podido saber a qué juega. Ojalá lo averigüemos porque ya va siendo tardecito para que sepamos a qué juega Pekerman. No es un secreto para nadie que ese entrenador no nos ha gustado. Y tenemos entrenadores de la calidad de Rueda que gana y gana. Entonces, bueno, pero en fin, estamos con la selección Colombia, no cabe duda, estamos con ella, queremos que gane, pero los pronósticos no son buenos. Y en un minuto estaremos con el doctor Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, internacionalista de primer nivel, gran constitucionalista, que nos hablará
de lo que llaman el nuevo acuerdo con las FARC. En un minuto, Rafael Nieto Loaiza estará con nosotros en la Hora de la Verdad.